Tema del día. Arrancamos con el tema del día. Hoy tenemos un invitado especial en la casa de Urbano, en el programa Despertate, al doctor, diputado Walter Muñoz, don Walter Muñoz. Súper agradecidos por aceptar la invitación. Tuvimos un acercamiento la semana pasada cuando se produjo el plantonazo que le hicieron al ministro Salas, algunos diputados, ¿verdad? Y esta propuesta la había colocado específicamente el diputado don Walter Muñoz. Y bueno, agradecerle que haya aceptado la invitación y que esté por acá en la casa de nosotros, donde todos los urbanos y urbanas van a obtener información directamente de donde tiene que ser. Lewis. Sí, correcto. Primero que todo, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias y gracias por invitarme al programa y poder informarle de primera fuente a los costarricenses, sobre todo no como diputado, como médico. Okay. Que he trabajado ya por más de 30 años en el Hospital Calderón Guardia y que lo que lamentamos básicamente es la situación que estamos viviendo. Primero, tercer país en América Latina más infectado. Y segundo, casi llegamos a las 4.000 muertes. Uh-huh. De manera que cabía una interpelación al ministro que nos ha dicho que todo está bien, pero yo voy a demostrarles a ustedes hoy con documentos que pudimos haber estado mejor, no para decir que el gobierno no está haciendo todo lo bien, sino para no lamentar, porque hay familias que han sufrido en carne propia, personas jóvenes que han muerto. Es importante preguntarse las cosas. Y bueno, y esa es la realidad. Yo vengo a decir la verdad de lo que está ocurriendo en Costa Rica, uh-huh, y que no ha sido motivo de dinero, ha sido motivo de mala administración por parte de las autoridades de salud. Mal manejo, existe mal manejo por parte del gobierno con respecto a la vacunación. Vea, hay un acta que yo les voy a mandar a ustedes después del 3 de febrero, hace 4 meses, donde el ministro en la página 11, que yo le pregunto que cuántas vacunas podemos comprar, aquí está el documento. Uh-huh. Ajá. Ahí se está viendo en cámara para la gente que está en televisión. Es muy importante, ahí subrayado, dice que se le va a comprar a Pfizer y se le va a comprar a AstraZeneca, pero que a Moderna no se le compra porque tiene un precio más alto y que le entregaría, ayer reconoció, en el segundo semestre de este año. Bueno, ya estamos en el segundo semestre prácticamente. Hubiéramos recibido millones de dosis y hubiéramos resuelto el problema que hoy tenemos de vacunar más rápido. Primera cosa que se demuestra. Segundo, se demuestra que la vacuna rusa está usada ya en 43 países, de los cuales 34 países, de los cuales 9 son latinoamericanos, uh-huh, y que ofrecieron la donación por medio del gobierno para poder lograr que esa cantidad de vacunas también fuera utilizada en Costa Rica. Una vacuna que ha sido bastante utilizada en países donde han avanzado muchísimo en la vacunación. Esa es la rusa. Tercero, la vacuna de origen chino fue aprobada desde el 1 de mayo en la Organización Mundial de la Salud. Entonces me dicen que es que la vacuna de Pfizer era la que servía. Mire, el contrato se firma en octubre del año pasado, sí, del 2020. Ajá. Y es ratificada hasta el 31 de diciembre, 3 meses después, por la Organización Mundial de la Salud. O sea, estaríamos en las mismas condiciones. O sea, se firmó antes de algo que ni siquiera estaba comprobado. Antes, porque decía que tenía un perfil. Entonces yo le interrumpo diciendo que es un perfil. O sea, que ahí fue cuando pasó lo de que él le pide respeto y demás. Claro, o sea, si yo le pregunto por qué se ratifica sin estar siendo aprobado, la OMS me tiene que decir, bueno, porque... Por tal y tal razón. Por una emergencia, porque estamos en emergencia. Igual podemos decir con la Rusia, la China o cualquier otra. Correcto. ¿O no? Entonces, para él falta de respeto es haberle demostrado que lo que hicieron con una, no lo hicieron con las demás. Y entonces lo grave de esto es que al momento actual colapsaron la caja. No hay camas en la caja del Seguro Social, mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha sido confinada, y los montos, óigase bien, los montos que estamos pagando todos los costarricenses en el Seguro Social va entre 23 y 46 millones de dólares por semana. Esto nos está costando en la caja, además de las vidas, el hecho de que no se hubiera vacunada más rápida. Entonces, mantener a la gente con vida es lo que cuesta. Que pudimos haber adquirido vacunas en el mundo, es un país pequeño de 5 millones. Solamente Guatemala adquirió 9 millones de la vacuna rusa. Correcto. Solamente países como Israel llegaron a acuerdos con la Pfizer que él dice que no pudimos haber llegado. Mire, el tema central aquí es que pudimos lograr con la interpelación presionar, porque lo hice desde el 26 de marzo, presionar al gobierno a que acelerara un poquito la vacunación. Pero el ministro se enojó porque le pude demostrar. Tema del día. Continuamos, el diputado Walter Muñoz nos acompaña y
hablando por teléfono a la vez anterior, don Walter, usted mencionaba que no era lo mismo hacer esta segunda interpelación cuando se había cancelado la primera, que lo ideal era hacerlo en la primera, ¿verdad? Que no iba a ser lo mismo esta segunda. ¿Qué sentimientos le trajo a usted eso? Y yo creo que apagó el micrófono. Ahora ahí está ya. El ministro de Salud tuvo la oportunidad en la primera interpelación de subir a una oficina de la Asamblea Legislativa, lo cual es intromisión de poderes. Eso y desde ahí, y de dar un Facebook Live, se retiró hasta las 2 de la tarde de la Asamblea Legislativa. O sea, ayer decían que qué barbaridad, que lo teníamos ahí en medio de la pandemia, y el día que llegó, que no hubo sesión, se quedó hasta las 2 de la tarde en una oficina para decir lo mismo que dijo ayer en la exposición. O sea, tuvo en 40 minutos, 2 veces, o sea, exactamente 80 minutos para decir todo lo que quería decirle al país. Cuando nosotros logramos que hiciéramos preguntas diferentes a lo que traía, él se descompensó. Se descompensó, ¿por qué? Porque aquí se demuestra, y es bueno, que habían varias opciones de vacunas. Vea, que es lo que yo le he estado diciendo, que es para mí el centro de todo. Hay vacunas en el mundo que pudimos haber aprovechado para vacunar. Ese es el tema central. ¿Y por qué no se hizo? Que, por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa, habían 64 países y que se habían aprobado otras, lo ideal es que Costa Rica corriera a conseguirlas, pero quiero decirles algo fundamental. Ajá. A nosotros nos une un tema común. Debe haber vacunas para todos en Costa Rica. Ajá. Ese es el tema común. Esa es la primera. La diferencia está en que la vacunación puede ser un negocio o un servicio. Correcto. Es un negocio en el mundo de 25,000 millones de dólares. En Costa Rica tenemos que entender que la posibilidad de vacunar implica que mucha gente pueda trabajar también. Y desde ese punto de vista, el dinero nunca fue problema. Le aprobamos 70 millones de dólares en un presupuesto que nos pidieron. La Comisión Nacional de Emergencia le aprobó la plata que pidió. Entonces, nunca ha habido problema económico. Nosotros propusimos que se utilizaran, óigase bien, 7,000 millones de dólares de superávit de las instituciones. Con eso hubiéramos pagado todas las vacunas que queríamos. Entonces, ¿por qué ha habido tanta resistencia para elegir más marcas, para hacer más rápido, para poder organizar la vacunación? Cuando yo denuncié que había una venta de vacunas, se me vinieron encima. Y después se demostró que en algunas ocasiones se ponía menos vacuna y en otras ni siquiera nada. No se ponía nada. Sí, y ayer salió una noticia que estaba viendo aquí que Costa Rica formaliza un crédito de 80 millones de dólares por vacunas de COVID-19, para vacunas. Bueno, entonces quiere decir que si se está gastando millones de dólares, lo lógico hubiera sido que hubiéramos aprovechado la ayuda de universidades, de empresas privadas, de organizaciones sociales, de cooperativas que se han ofrecido para hacer una vacunación más rápida si el problema era personal, si el problema era instalaciones. Pero hoy por hoy lo que se demuestra es que llegamos a prácticamente al mes número 6 de vacunación y el nivel de personas vacunadas con las 2 dosis es sumamente baja. Se van a morir más gente, la caja va a seguir recibiendo personas y no podemos aceptar que no se haga una contratación de otras marcas sabiendo que esa es la única solución que tenemos para lograr. Tema del día. Continuamos con el tema del día. Hoy, hablando con el diputado Walter Muñoz, con respecto a la vacunación. Entran varias consultas, señor diputado, que dice por acá. Yo le he hecho una consulta también, que si usted tiene algún tipo de sospecha con que eso tenga que ver con algún tipo de comisiones o con la gente de Pfizer. O sea, hay preferencia por ellos y dejamos a los demás votados. Tal vez usted piense que pasa eso. Bueno, vea, lo que yo le puedo decir es lo que tengo documentado. Número 1, el director de la Comisión Nacional de Emergencias trabajó como jefe o como miembro de la Pfizer en 1991, primera cosa demostrada. Segundo, las instalaciones de Pfizer están en una zona franca que son propiedad del exministro Garnier. Número 2. Y además me parece que de alguna manera ayer se hablaba de algunas autoridades que han sido embajadores de la marca en Canadá. Ajá. De alguna manera las empresas siempre hacen lobby en el gobierno para poder adquirir la concesión de las vacunas. Pero lo que nosotros argumentamos más era el hecho de que si solamente una casa se contrataba y las hubiera entregado todas,
todavía el país no hubiera tenido problemas. Pero ya no es así. Avanzado, ¿no? Se van de poquitos. La Pfizer no le aceptó al Costa Rica hacer lo mismo que con Israel, que era darle todas las vacunas para poder vacunar a toda la población y hacer un país modelo. Si eso no lo aceptó, la pregunta es ¿por qué? Siendo Costa Rica un país pequeño, que es un modelo de salud de América Latina, a mí me quedan las dudas de si realmente esa fue la respuesta que dio, porque un negocio es un negocio, es más fácil venderle todas de una sola vez. Correcto. Además, dejar toda la deuda lista. Venderle a Costa Rica 10 millones de dosis comparado con países como México, que tienen más de 100 millones de habitantes. Correcto. O Argentina, que tiene más de 50 millones de habitantes, es algo pequeño. Entonces, nos queda la duda de que por qué la relación entre la empresa y gobierno, número uno, por qué razón se despreció a otras empresas sabiendo que eso era algo importantísimo para salvar vidas, para evitar el colapso. Y tercero, por qué se admite personas que en el pasado hayan trabajado con una empresa en un cargo tan importante y que no aparezca en los registros de la Casa Presidencial ese dato de que ha trabajado ahí. O sea, ¿por qué se oculta algo que usted cuando presenta un currículum para trabajar puede decir con quién ha trabajado toda su vida? Correcto. Y no negar que se trabaja a retomar. Y al fin de todo, esto no es un seguimiento, un juicio político, es un juicio profesional, médico, sanitario, de una persona que está a cargo de la salud pública del país. ¿El ministro Salas le contestó a usted ayer todo lo que usted le preguntó o lo evadió? Ya, me dijo que no sabía, en primer lugar, lo que le estaba preguntando de la empresa, lo cual es ilógico. Si lo saben algunos periodistas, si lo sabe en este momento la información que he recibido, un ministro que es el rector del sector debería saber absolutamente todo. Correcto. Segundo, se molestó, ustedes lo saben, que esa molestia fue por haber demostrado que la Organización Mundial de la Salud no había avalado a la empresa estrella, la empresa protegida de parte de ellos, en el momento en que se hacen las contrataciones. Que es Pfizer. Que es Pfizer. Es que para aclarar un poquito, antes de que se decida alguna cosa, le tiene que pasar por el Ministerio de Salud y darle el visto bueno y ahora sí venga. Y eso no fue lo que pasó. Costa Rica pertenece a la Organización Panamericana de la Salud, que es la hija de la Organización Mundial de la Salud. Acata todo lo que la OMS diga. Correcto. Entonces, queda demostrado de manera categórica que mis planteamientos fueron basados en evidencia, con publicaciones y con documentos. Lo de él fue básicamente unas respuestas a una exposición sin que se salga de ese formato, sabiendo que la cobertura que hemos dado hasta la fecha no es suficiente para salvar a Costa Rica. Y desde ese punto de vista nosotros seguiremos insistiendo en que la única posibilidad que tenemos a futuro es lograr que los sectores en este momento que están interesados en colaborar voluntariamente lo hagan, porque las universidades para mí son fundamentales en esta participación. Imagínense ustedes que la única forma de poder hablar de un ataque o de un aborde epidemiológico es llegando a los sitios en donde hay más casos en este momento. Esos casos, con o sin confinamiento, se van a esparcir por todo el país. Y entonces, ¿qué ganamos nosotros? Con que la vacunación vaya muy rápida en un lugar donde hay pocos casos y vaya muy lenta donde hay una mayor cantidad de casos. No hay impacto. Es un fracaso total. Sí, no hay impacto. Si no actuamos de manera geográfica, haciendo eso, lo que vamos a hacer aquí es que la vacunación, por más que se trate de hacer en algunos lugares, no va a ser exitosa. Ahora, tengo que decirles... Pero con su estatus y con todos estos estudios y con todas estas pruebas, ¿por qué entonces no se toma en cuenta una opinión profesional para algo que es a nivel país? ¿Por qué se sigue haciendo el mismo error? O sea, ¿por qué si está probando? O sea, usted no le está diciendo, hey, usted está mal por esto, sino como vean, esto se puede hacer de esta manera y se puede hacer diferente y se puede hacer mejor, más eficaz. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué seguir en esta vuelta? Porque desde el principio que nosotros comenzamos a argumentar desde el punto de vista médico, los diputados de gobierno sienten la amenaza de que este tema no lo puedan aprovechar electoralmente. Híjole. Y si ustedes revisan la primera vez que llegan las vacunas, el presidente se presente. ¿Cuántas veces ha ido el presidente a tomar aviones para decir que están recibiendo vacunas? Un presidente de la República debe estar en los temas de generación de empleo, de combate a la pobreza, de los problemas nacionales, no necesariamente el tema de la vacunación. Y entonces eso nos da pie a que nosotros hemos podido explicar al país que el principal tema aquí y en el mundo actual es lograr la vacunación.
Ese es el principal tema que está en el mundo. Porque en el mundo utópico, porque la cosa es vender ahora. Claro, y desde el punto de vista de las empresas, de lograr vender a los gobiernos, porque los gobiernos siempre tienen gran dinero para pagar rápidamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es que Costa Rica se salga rápidamente de este capítulo para reactivar el turismo, para reactivar los trabajos. Hay gente que la está pasando muy mal. Claro. 400 y resto de mil de personas. Que ya tiene meses de no encontrar trabajo. Entonces, nosotros propusimos, por ejemplo, que durante esta pandemia se formaran pequeñas cooperativas de 5 personas en una familia, que lográramos darle financiamiento, acompañamiento para que tengan un sustento y que puedan tener por lo menos lo básico para tener un ingreso. Bueno, mientras la gente siga diciéndole que los restaurantes, que los lugares donde se venden comidas, que los lugares donde la gente puede hacer algún tipo de servicio no puede estar funcionando, lo que Costa Rica está haciendo es una muerte silenciosa. Tema del día. Continuamos con el tema del día. Hoy tenemos al diputado Walter Muñoz acá con nosotros en el programa Despertate. Hay una consulta que entró por acá que dice Kimberly Ballestero, dice: hola, saludos a todos en cabina y un gran saludo al que fue mi doctor en el Hospital Calderón Guardia, el señor Muñoz. Oiga. Mi pregunta para el doctor es: ¿cómo hubiese manejado la situación de la vacunación como se hizo hasta ahora? Primero adultos mayores, riesgo, y por último clase trabajadora, que es la que produce y da todo al país. Bueno, en primer lugar, yo hubiera adquirido más cantidad de vacunas desde el mes de octubre. Insisto, que una empresa como la empresa Moderna ofreció, y hubiera pagado lo que era que pagar, no era tanto tampoco la diferencia en precio. Yo le hubiera garantizado a los costarricenses que desde el mes de diciembre hubiéramos iniciado la vacunación de una forma más rápida y más organizada. Costa Rica es uno de los países del mundo que tiene una organización sanitaria. Tenemos suficientes CEBAIS en todo el país, debieron de haberse reactivado desde el primer momento. Pudimos haber hecho vacunaciones en escuelas y colegios para que lográramos abarcar esos sectores educativos, en empresas, porque la gente trabaja en algún lugar, y pudimos haber hecho desde ese punto de vista. Sí, en esos encierros hubiéramos hecho 2 semanas de vacunación violenta, todo el mundo en empresas, escuelas, colegios, los mismos CEBAIS, pero... Claro, el lugar es más cercano a cada uno de ellos, y decirles que la empresa Pfizer era la que necesitaba 70 grados bajo cero. Tenemos que comprar frigoríferos. Había otras vacunas que no necesitaban condiciones tan complicadas, tan extremas, que nos hubiera ayudado a nosotros a hacer también vacunaciones en zonas rurales más Estas rápidas. son todas las cosas escondidas, todas las cosas que no se mencionan al público. Sí. En segundo lugar, yo hubiera focalizado, como dije yo, en los lugares donde hay más casos, había que actuar de primero para que no contagiaran a los demás. Y eso la escuela de geografía de la universidad nos hubiera ayudado a localizar rápidamente eso. En tercer lugar, hubiéramos vacunado a la gente que tiene una inmunidad más baja, y eso, al tener un EDUS, hubiéramos logrado, por el examen del leucograma que todos los días hacemos, cuando se habla de la gente que está haciendo un examen de hemoglobina, le hacen también examen de glóbulos blancos para ver cómo está la inmunidad. Ahí pudimos haber determinado qué personas tienen menos defensas y qué personas tienen más defensas, porque la inmunidad natural es muy importante para enfrentar cualquier tipo de virus. Ustedes saben que si en esta cabina se resfría alguno, puede ser que no todos se infecten, porque tenemos una inmunidad, algunos más fuerte que otros, y entonces eso protege. Pudimos haber dado vitamina C a toda la población, que les ayudara desde la Caja del Seguro Social a mejorar esa inmunidad, y hubiéramos vacunado entonces a los grupos, no solamente por edades, sino por riesgo y también por sectores más contaminados. Pero lo más importante era contar con las vacunas, porque si hubiéramos contado con los 10 millones de dosis, o tal vez menos para la población de mayor de 12 años, pudimos haber hecho esto mucho más rápido. Ya el ejemplo de Israel, vuelvo a repetir, que logró antes de la Semana Santa, para que el turismo llegara, vacunar a la mayor parte de la población, pues lo permitió. Y por otra parte, definitivamente hubiera tratado de evitar el negocio. Los negocios que se han hecho en la caja, en la compra de equipo, mascarilla, que han perdido millones de dólares, son plata que todos pagamos, y que pudimos haber supervisado de manera mejor cuando hablamos de cambiar la composición de la junta directiva y poner asegurados que cuidaran la institución de todos los costarricenses. Yo tengo una pregunta. Entonces el tema de que cuando la gente al principio, octubre, noviembre del año pasado, o tal vez antes, se contagiaba una persona, entonces darle ese seguimiento a esa persona para saber con quién tuvo contacto, ¿a eso se refiere usted con atacar a esos sitios donde se estaban enfocando, digamos, el brote, o no brote, el contagio de COVID-19? O sea, entonces, ¿para qué era ese seguimiento de las personas? ¿Para qué todo eso?
Si al final no se sirvió para nada, o sea, al final de cuentas, usted terminaba, por ejemplo, Curriabat hasta esta esquina y la siguiente esquina era el otro póngale San Antonio. San Antonio, entonces ya la gente de San Antonio sí podía caminar, pero hasta esta raya, y después de esta raya para allá no, o sea, ese montón de cosas, ¿a qué venían o para qué servían? Al final era un confinamiento masivo, sin una ciencia aplicada, que no permitió hacer que personas que estaban sanas, la persona sana, simplemente con distanciamiento y mascarilla podía trabajar. Sí. Eso era lo lógico. Y entonces teníamos que haber identificado a esas otras personas que ya estaban con una prueba de saliva, que ya tenían el riesgo para poder comenzar a combatir eso. Es más, propusimos algo más. Propusimos el uso de antivirales, que demostraba que una persona en la casa con 10 días de tratamiento antiviral llegaba a resolver su problema sin tener que ir a un centro hospitalario, que lo hicieron en otros países. Aquí no permitieron el uso de antivirales, aun y cuando la Universidad de Costa Rica decía que podía producir con empresas nacionales y que pudimos haber detenido a la gente, porque cuando usted tiene una infección bacteriana, ¿qué usa? Y un antibiótico. Sí, correcto. Cuando tiene una infección por hongos, un antifúngico. Cuando tiene una infección por parásitos, un antiparasitario. Si tiene una infección por virus, pues un antiviral, que es lo que hemos hecho nosotros con el herpes zóster y hemos hecho con el herpes simple, usando... ¿Y por qué nos hemos complicado tanto? Nosotros no, el Ministerio de Salud nunca... Continuamos con el tema del día. Hoy el diputado Walter Muñoz nos acompaña en el programa Despertate y escuchando la propuesta y los puntos de vista que tiene este diputado con respecto a la vacunación que se está dando ahorita en nuestro país. Tenemos consultas, escuchemos el primer audio, Fofo. Buenos días, urbanos. Para Walter Muñoz la pregunta. Ya con todo eso que usted nos ha dicho, que el gobierno ha permitido y el negocio que ha hecho, ustedes como diputados, ¿cómo han permitido que el mismo gobierno salga y nos persiga con todas estas leyes y todas estas cosas de no salir a la calle en carro, no ir a los negocios, cerrar negocios? ¿Cómo lo atacarían ustedes, ya sabiendo que el gobierno ha actuado mal? Desde el principio de mi gestión fui el diputado que se ha puesto en primer lugar a nuevos impuestos. Tenés que acercarte un poquitico al micrófono ahí. Les decía que desde el inicio de nuestra participación en la Asamblea ha sido el diputado que se ha opuesto a los impuestos para la gente que trabaja en pequeñas empresas y para la gente que trabaja como funcionarios públicos, etcétera, porque los grandes impuestos a empresas que ganan miles de millones los evaden. Entonces, mi oposición ha sido a que la gente pueda tener un trabajo, a que la gente pueda depender de eso, y yo he estado opuesto rotundamente para que cierren negocios, básicamente por cargas tributarias y por cargas sociales, y entonces no solamente quiebra la pequeña empresa, sino que la gente que trabajaba ahí deja de tener trabajo. Estamos exigiendo que se ataque esta sindemia que se llama ahora, que es la crisis económica y la crisis sanitaria, integralmente para que la gente vuelva a trabajar en este país. Tenemos otra consulta de Fernando de Moravia, escuchemos. Buenos días. Tenía ahí dos consultillas. Bueno, la primera es, ¿por qué después de que dijeron que a las embarazadas sí se les iba a inyectar, se les aplicó la inyección a los de gobierno, enfermeros y todo ese personal que estuviera embarazada, ahora cambiaron los papeles y ya ahora ya no van a inyectar a las embarazadas? Esa es una. Y segundo, ¿por qué si las vacunas las trajera el sector privado? Yo creo que ayudaría más, porque ejemplo, mi persona de aquí a que me llamen de la caja casi que estoy dentro de los últimos, se puede decir. Bueno, efectivamente. Ya hemos hablado del tema sí, pero adelante. Pero para empezar con la última parte, nosotros ayer emplazamos al gobierno a reunirse con el sector privado, si fuera el caso, para permitir que alguna gente no tenga que salir del país si quiere comprar la vacuna y lo haga el menor tiempo posible. Y el tema de las embarazadas, quedó claro que la literatura mundial hace ver que las vacunas que se están aplicando en Costa Rica, por lo menos el negocio que tiene la Pfizer, pues permite que las mujeres embarazadas puedan ser inyectadas. O sea, no hay razón para impedir esa parte, y sobre todo si hay algún tipo de riesgo de parte de ella, que sea hipertensa, diabética o algún otro tipo de problema durante el embarazo. Hablan por acá de la nota que salió el día de ayer. Este es Carlos de Turrialba,
que pregunta que por qué no se le encaró al ministro de Salud sobre que no llevan un conteo de las personas que están saliendo del país a vacunarse. Qué fuerte. Bueno, ayer se le preguntó si había un control de las personas que se vacunaban fuera del país, y que él contestó que no sabía, que eso es parte de las cosas que no se contestaron adecuadamente, pero sí fue una de las preguntas que se le hizo durante. Y si hablamos del tipo de cambio, para cerrar el día de hoy, la compra del dólar 611, venta 625 euros, 735 la compra y 778 la venta. Y en el tema de los bitcoins, pues bueno, para nuestros registros quedará en 23 millones de colones. Tema del día. Hoy con el invitado especial, el diputado Walter Muñoz, en el programa Despertate, hablando un poco sobre la vacunación y toda la interpelación que se le hizo ayer al ministro de Salud, Daniel Salas. Tenemos consultas, escuchemos. Danos tu opinión. Buenos días, urbanos. Una consulta al diputado. ¿Por qué el gobierno no quiere abrir a la empresa privada, ya sea las clínicas, para que puedan vender la inyección al que pueda pagar la vacuna? Yo pienso que será que el gobierno, al no acceder a la venta, va a tener el control del pueblo, como lo hace ahora, que nos obligan a la restricción vehicular y todo eso para inculcarnos miedo. Diputado. Bueno, efectivamente, hay otros países como Colombia, como en el caso de países de Sudamérica, que autorizaron la venta de la vacuna para efectos de ir adelante, pero yo vuelvo a insistir en este programa cuyo nombre es propicio para decir que hay que despertar en este país y entender que la vacunación es un servicio y no es un negocio. Correcto. Es una opción que tenemos, ya están pagadas las vacunas para todas las personas. Entonces, lo que tenemos que exigir es que sea más rápida, más pronta, más organizada, más científicamente manejada, y incorporar a las organizaciones que han ofrecido la ayuda. Eso nos pasa por ser un país de tercer mundo. Por eso es que no viene nada rápido aquí, o es sencillamente falta de trabajo de las autoridades para decir, deme las vacunas que ya pagué. Me parece que fue falta de una buena gestión en el momento de la contratación, porque si habían 3 empresas a las cuales ellos evaluaron y las 3 tenían vacunas, se hubiera contratado a las 3. Correcto. Ese es un ejemplo. Y si aparecieron en el camino 2 más, se hubieran contratado todavía, pues nos hubieran sobrado dosis, incluso hasta para hacer turismo en Costa Rica, si viniera la gente a vacunarse aquí con la posición de la empresa privada. Yo sigo pensando que la interpelación de ayer fue la manera en que este país hoy esté discutiendo este tema y estemos tratando de ver los 2 puntos de vista, lo que están haciendo y lo que se puede hacer. Con esos contratos firmados que tiene ya el gobierno con estas empresas de vacunas, ya no se puede hacer nada, o sea, eso es lo que está y ya tenemos que, como quien dice, aguantarnos lo que hay, o se puede hacer algo más. Claro que sí se puede hacer algo más porque la ley está por encima del reglamento. Y lo que yo ayer demostré fue que lo que están basados ellos es un reglamento hecho por el Ministerio de Salud, que sin embargo está por debajo de los artículos 108 y 117 de la Ley General de Salud, que dice que en situaciones de emergencia hay que actuar diferente. Entonces, la ley en este momento podría respaldar el hecho de adquisición de estas marcas y adquisición de manera más rápida y abrir al sector privado si se quiere efectivamente resolver el problema de este país. Yo quisiera pedirles a ver si me puede aclarar una situación. El año pasado, cuando empezó el tema de vacunación, empezaron a rondar notas. Ya hemos visto que muchas noticias son manipuladas y quieren que uno lea lo que quieren que ellos lean, lo que ellos quieren decir. Nos dimos cuenta que a Costa Rica tenía convenios internacionales por los cuales personas diplomáticas podían venir a este país a atenderse con el tema del COVID-19 y podían entrar, y atendimos a varios diplomáticos de otros países. Entonces, ante todo ese montón de convenios diplomáticos, país de paz, país de ejemplo a nivel médico, ante tantas cosas positivas que tenemos con respecto a los demás, ¿por qué a la hora de conseguir vacunas todo es tan enredado? ¿Por qué no tenemos esa facultad de decir, no, Costa Rica es un ejemplo, pongámoslo, como usted lo mencionaba antes, que sea, agarrémonos, aunque suene feo, agarrémonos de Costa Rica para demostrarle a la gente que sí se puede hacer las cosas? Entonces, ¿por qué nosotros no? Porque ahora, de estar a la vanguardia ante una cosa, ahora estamos de último.
O sea, pasamos de Guatemala a Guatepeor. O sea, estábamos en una situación y ahora estamos peor que nunca. Peor que nunca. O sea, yo me siento en el peor momento de la pandemia cuando más posibilidades hay de que todo esté mejor. Bueno, efectivamente, Costa Rica ha sido un país ejemplar en el mundo en el tema de la salud. Si en el mes de octubre se hubiera negociado con todas las empresas posibles para que tuviéramos las vacunas, hoy posiblemente seríamos el país número 1 en el mundo en estar completamente vacunados. Eso tiene que quedar claro. Si hubiéramos aceptado la ayuda de los sectores, también hubiéramos avanzado más rápido. Entonces, debe quedar en el ambiente que estamos nosotros, haciendo presión para que esto vaya más rápido, de la mejor manera, que veamos que no se haga negocio, sino más bien terminemos con la posibilidad de que la gente vuelva a trabajar, pero también de que no terminemos con la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya no tiene camas, y que si a una persona le da un infarto al corazón en este momento, ya las unidades de cuidado intensivo están llenas, o le da una embolia pulmonar, o le da alguna emergencia que necesita una unidad de cuidado intensivo, un accidente. Eso es lo que tenemos en este momento, por lo cual estamos luchando fuertemente para que las autoridades cumplan con su función de poder hacer que esto sea más eficiente, más organizado y con mayor rapidez. Diputado, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos llegando a la parte final del programa, pero muy agradecidos porque de la semana pasada, cuando nosotros nos comunicamos con usted fue abierto y quiso participar de este programa. Un último mensaje para todos los oyentes de Urbano y Urbanas que están ahí escuchando y que quedan con esa sensación y que no queden solo con el pleito que hubo ayer de respéteme o no respéteme. Sí, que no se queden con la payasada, sino con el trasfondo de todo. Con la información real. Esto no es un asunto personal, es un asunto de vacunación más rápida o no vacunación. Y es un asunto de que yo estoy defendiendo desde la Asamblea Legislativa los intereses del pueblo. Estoy en la Comisión de la Caja, viendo a ver cómo le damos solvencia para que la gente tenga mejor atención en salud, para que tenga pensión, que estamos defendiendo el régimen del IBM, para lograr atacar el costo de la vida con proyectos como el costo de los medicamentos y la canasta básica, para la generación de empleo. Ya propuse una idea de estas pequeñas cooperativas, pero también hemos hablado de la generación de empleo en cada cantón del país, para que la gente que vive en el cantón no se desplace. Y entonces tenemos proyectos que nos hacen una fracción seria, proponente, que cuestiona, pero que también se entienda que lo que la prensa o algunos medios mencionan hoy no es el trasfondo del tema. El trasfondo del tema es si Costa Rica será o no será el país de América Latina ejemplo en la salud, que ha sido siempre, y eso es lo que tenemos que lograr.